Hay cosas que no se aprenden, se reciben, y hay una diferencia entre las dos que casi nadie nota hasta que ya es demasiado tarde para ignorarla. No son palabras, no son nombres en el sentido en que tú conoces los nombres, no identifican a nadie, no describen a nadie. Los 72 nombres de Dios son algo para lo que el lenguaje moderno no tiene categoría, porque fueron concebidos en un tiempo en que el lenguaje todavía recordaba que las letras no representan sonidos, sino fuerzas. Y aquí aparece la primera incomodidad, porque si esto fuera simplemente un sistema de meditación o una curiosidad histórica, no habría razón para que hubiera sobrevivido oculto durante siglos. No se oculta lo inofensivo, se oculta lo que funciona de una manera que no conviene que todos sepan. Todo comienza con un momento que la mayoría de las tradiciones religiosas conoce como la apertura del mar. El pueblo huye, el ejército que los persigue se acerca, el agua no cede. Y entonces algo sucede que los textos llaman milagro, pero que el Zohar llama otra cosa. El Zohar llama a ese momento una reconfiguración de las leyes que gobiernan la realidad visible, no una excepción a las leyes, una operación sobre ellas. Y la pregunta que el texto hace, sin hacerla directamente, es esta: ¿qué fue pronunciado en ese instante? ¿Qué combinación de letras actuó como llave sobre algo que la naturaleza ordinaria mantiene cerrado? La respuesta está escondida en 3 versículos consecutivos del libro del Éxodo. Los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 14. Cada uno contiene exactamente 72 letras en hebreo. No 71, no 73, exactamente 72. Y eso, en la tradición cabalística, no es una coincidencia, es una firma. Aquí el misterio deja de estar afuera, porque la pregunta que surge no es cómo es posible que 3 versículos tengan el mismo número de letras. La pregunta real es por qué alguien los contó, por qué alguien, hace más de 1000 años, tomó esos 3 versículos, los escribió en 3 líneas y comenzó a leer hacia adelante en la primera, hacia atrás en la segunda y hacia adelante en la tercera, extrayendo tríadas de letras que no formaban palabras en ningún idioma conocido, pero que tampoco eran aleatorias. 72 tríadas, 72 combinaciones de 3 letras, 72 lo que la tradición llama nombres, pero que no nombran a un ser, nombran a una frecuencia, nombran a una puerta que, según el Zohar, existe entre lo que el ser humano puede alcanzar por sí solo y lo que está más allá de su capacidad ordinaria de acceso. No fueron diseñados para ser comprendidos, fueron diseñados para ser usados, y esa distinción cambia todo. Un nombre que se comprende entra por la mente. Un nombre que se usa entra por otro lugar, por ese espacio que la tradición cabalística llama el recipiente interno, la vasija que cada conciencia porta, y que la mayoría de las personas nunca saben que tienen, porque nadie les enseñó a percibirla, y porque el mundo moderno no tiene interés en que sepan que existe. Pero antes de ir más profundo, es necesario detenerse en algo que casi todos ignoran cuando escuchan hablar de los 72 nombres por primera vez. La mayoría asume que son poderosos porque son antiguos. La antigüedad no confiere poder. Lo que confiere poder es la precisión. Y estos nombres fueron construidos con una precisión que todavía no ha sido completamente explicada, ni por la lingüística, ni por la numerología, ni por ninguna disciplina académica que haya intentado tocarlos. Cada tríada de letras corresponde a un ángulo específico de influencia sobre la realidad humana. Hay nombres que trabajan sobre el miedo. Hay nombres que trabajan sobre la ira. Hay nombres que abren canales de abundancia que estaban bloqueados no por circunstancias externas, sino por configuraciones internas del alma que el individuo ni siquiera sabía que cargaba. Y aquí es donde lo que parecía ser historia se convierte en espejo, porque si los 72 nombres actúan sobre el interior del ser humano, entonces todo lo que acabas de escuchar sobre el mar que se abre, sobre los versículos que se leen en 3 direcciones, sobre las tríadas que no forman palabras en ningún idioma conocido,
Todo eso no era información sobre un evento del pasado. Era información sobre ti, sobre lo que hay en ti que todavía no se ha abierto, sobre el mar interior que aún no ha cedido. El texto no describía una historia, te describía a ti. Esto no es metáfora. En la tradición cabalística, la lectura correcta de un texto sagrado no es aquella que extrae información histórica, es aquella que produce una transformación en quien lee. El texto que no cambia al lector no ha sido leído, ha sido consumido. Y consumir no es lo mismo que recibir. Entonces la pregunta ya no es, ¿qué son los 72 nombres? La pregunta es ¿qué hacen? Y más exactamente, ¿qué hacen cuando se usan con la disposición correcta? Que no es fe ciega, no es devoción emocional, no es entusiasmo espiritual, superficial. La disposición correcta es algo más difícil que todo eso. Es la humildad de reconocer que hay fuerzas que operan sobre la conciencia humana que no pueden ser domesticadas por el intelecto, solamente atravesadas. Cada uno de los 72 nombres fue transmitido con una intención específica. Algunos textos de la tradición los presentan como medicinas, no metafóricamente, como medicinas reales para enfermedades que no aparecen en ningún diagnóstico clínico, porque son enfermedades del alma, fracturas internas que se expresan hacia afuera como patrones repetidos de dolor, de pérdida, de bloqueo, de relaciones que se rompen siempre de la misma manera, de oportunidades que llegan y se disuelven antes de poder sostenerse. El nombre 11, por ejemplo, que en la tradición se asocia con la inversión del juicio, no actúa sobre las circunstancias externas de la misma manera en que actuaría una decisión racional. Actúa sobre la raíz del juicio mismo, sobre la capa de la conciencia donde se forma el veredicto que el alma pronuncia sobre sí misma antes de que ninguna circunstancia externa haya tenido tiempo de confirmarlo. Porque hay personas que pierden antes de comenzar, no porque el mundo esté en su contra, sino porque algo dentro de ellas ya afirmó la derrota. El nombre 32 trabaja sobre lo que la tradición llama la corriente subterránea de la prosperidad, no sobre el dinero como objeto, sobre el canal interno por el que el flujo de abundancia debería pasar y que en muchas personas está obstruido por capas de creencias heredadas, de vergüenza no resuelta, de memorias de escasez que el alma convirtió en arquitectura interna, sin pedir permiso al individuo que las carga. El nombre 54 se vincula con el retorno. No el retorno físico a un lugar, el retorno a un estado de conciencia anterior a la fractura, anterior al momento en que algo en la persona se contrajo y nunca volvió a expandirse del todo. Y lo perturbador de este nombre no es su efecto, es su implicación. Porque si existe un nombre específico para el retorno, entonces la tradición está diciendo algo que la psicología moderna tardó siglos en comenzar a articular, que hay una versión del ser humano que existía antes del daño, y que esa versión no desaparece, solo se oculta, solo se aleja, y puede volver. Sin embargo, lo más inquietante no está en los nombres individuales, está en el sistema completo, porque los 72 nombres no fueron concebidos para usarse como herramientas aisladas, fueron concebidos como un mapa de todas las condiciones posibles del alma humana. 72 ángulos de acceso a una realidad que el ser humano ordinario solo puede tocar desde uno o dos puntos, aquellos que la vida le impuso, aquellos que el dolor le señaló, aquellos que el deseo le abrió sin que él entendiera por qué ese deseo, y no otro. El mapa completo dice algo diferente. Dice que hay 72 puertas y que todas están disponibles, que el ser humano no está condenado a entrar siempre por la misma grieta, que la conciencia tiene más geometría de la que el ego le permite reconocer, y que la función de estos nombres no es añadir algo que no existe, es retirar los velos que cubren lo que siempre estuvo ahí, esperando en silencio a que el recipiente estuviera preparado para recibirlo. No añaden, retiran, y esa diferencia es la diferencia entre la magia entendida como manipulación
y la espiritualidad entendida como alineación. La primera cree que el poder viene de afuera. La segunda sabe que el poder siempre estuvo adentro pero dormido, contraído, cubierto por capas de experiencia no digerida y de identidad construida sobre el miedo. Hay una pregunta que surge en este punto y que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Por qué no todos los que usan los 72 nombres experimentan los mismos resultados? ¿Por qué para algunos parecen funcionar con una claridad que desafía la explicación racional y para otros parecen no producir ningún efecto visible? La tradición responde con una imagen que incomoda antes de liberar, la imagen de la vasija. Un canal de agua no riega la tierra si la vasija está agrietada, no porque el agua no exista, no porque el canal esté bloqueado, sino porque el recipiente no puede sostener lo que recibe. Y el trabajo espiritual real, el trabajo que los 72 nombres exigen antes de ceder sus efectos más profundos, es el trabajo de reparar la vasija, de identificar las grietas, de entender de dónde vienen, de no taparlas con entusiasmo espiritual superficial, sino de atravesarlas con la conciencia suficiente como para que comiencen a cerrarse desde adentro. Esto es lo que la tradición llama preparación, y es exactamente lo que el mundo moderno del espiritualismo fácil ha decidido omitir, porque la preparación no vende, la preparación no produce resultados inmediatos. La preparación requiere la disposición de sentarse frente a lo que uno preferiría no ver y sostener esa mirada sin escapar hacia el siguiente contenido, hacia la siguiente técnica, hacia el siguiente maestro que prometa el acceso directo, sin el trabajo de la raíz. Los 72 nombres no prometen el acceso directo, prometen algo más difícil y más real. Prometen la posibilidad de una transformación que no se puede fingir, porque actúa sobre niveles del ser que el ego no controla y que la mente no puede monitorear desde afuera. Actúa desde adentro hacia afuera, desde el alma hacia la circunstancia, desde la raíz hacia la expresión. Y aquí es donde el conocimiento de estos nombres deja de ser información interesante y se convierte en algo que no puedes ignorar sin sentir que ignoraste algo que te pertenecía. Porque lo que la tradición cabalística está diciendo, con toda su arquitectura de símbolos y su vocabulario de emanaciones y vasijas y corrientes de luz, es algo muy simple en su fondo. Que el ser humano tiene acceso a dimensiones de la realidad que su vida ordinaria no le muestra. Que ese acceso no es privilegio de iniciados ni de santos. Que las herramientas para activarlo existieron antes de que naciera cualquiera de nosotros, y que la única razón por la que la mayoría de las personas vive sin saberlo es que nadie se los dijo de una manera que pudieran recibir. No de una manera que pudieran entender, de una manera que pudieran recibir. Porque entender y recibir no son lo mismo. Uno ocurre en la mente, el otro ocurre en algún lugar más profundo. En ese espacio que los textos llaman el alma, y que tú, si te detienes un momento en silencio real, ya sabes que existe, aunque no tengas palabras para él, aunque nunca te hayan enseñado a nombrarlo, aunque hayas pasado años construyendo una identidad que no lo necesita. Ese espacio te necesita a ti, y los 72 nombres son, entre otras cosas, una manera de volver a él. Lo que has escuchado hoy es solo el umbral. Hay 72 puertas, y este video apenas rozó la superficie de la primera. Cada nombre es un mundo. Cada mundo requiere una forma de entrada que no se puede apresurar. Si algo en lo que escuchaste resonó en un lugar que no puedes nombrar todavía, eso no es coincidencia, es reconocimiento. Y el reconocimiento es siempre el primer movimiento del retorno. Si deseas continuar explorando estos misterios, estás invitado a suscribirte al canal. Tu presencia mantiene vivo este espacio donde lo antiguo puede volver a hablar, sin simplificaciones, sin ruido, sin prisa,